Bueno, el síndrome de Asia se describe como una especie de enfermedad autoinmune, es decir, una enfermedad en la cual nuestro cuerpo está generando defensas contra nosotros mismos. Entonces, el síndrome de Asia lo estamos asociando actualmente, se está asociando mucho al uso de implantes mamarios, porque alguno de los componentes como tal del implante o de la cobertura que tiene el implante podría llegar a generar esa respuesta de tipo autoinmune en el cual nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo nos va a producir defensas, digamos, contra el implante. Y eso va a causar una serie de síntomas a nivel general. Sin embargo, realmente los estudios actuales no nos pueden confirmar que todos los síntomas sean realmente por este síndrome o solo por los implantes, porque se puede producir también por muchísimas otras causas adicionales, pero digamos que en este tema nos vamos a fijar como en su relación con el uso de los implantes. Entonces, como te explicaba, es una reacción de defensa contra alguna sustancia ajena a nuestro organismo. Digamos, en este caso, los implantes vienen siendo una estructura que no pertenece a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo va a desarrollar ciertas defensas como una especie de rechazo, pero que esas defensas se salen de control y terminan también atacando el resto de nuestro cuerpo, como si lo reconocieran nuestras otras células también como si fueran extrañas. Bueno, esto sí realmente es bastante complejo, no hay como un criterio diagnóstico específico. Digamos que esta es una enfermedad que abarca muchísimos síntomas y muchísimas causas, no solo los implantes. Entonces, a pesar de que se ha estado haciendo investigación y hay muchos estudios, no se ha podido tener como unos criterios específicos para poder diagnosticar como tal la enfermedad. Simplemente se crea una sospecha dependiendo de los síntomas que tenga la paciente, los antecedentes médicos, toda su historia clínica, el antecedente de tener unos implantes, de hace cuánto tiempo, en qué momento empezaron los síntomas, y basado en eso uno podría solicitar algunos exámenes de sangre que nos puedan dar cierta luz sobre la sospecha de este síndrome, que de pronto encontremos un aumento en el nivel de las defensas o alteraciones en unos exámenes muy específicos, pero que simplemente nos van a dar la sospecha. Realmente no hay ningún examen que nos pueda confirmar si la paciente tiene o no tiene el síndrome, simplemente lo vamos a basar en sospecha y pues lo que encontremos en el historial clínico y en el examen físico cuando estemos reunidos con nuestra paciente. Por eso es muy importante que cuando alguien tenga la sospecha de poder tener este síndrome, se realice una consulta con un especialista que sepa del tema para poder guiar a la paciente sobre esto. Bueno, realmente no, porque como no es posible saber a qué paciente lo puede producir o no lo puede producir, digamos que es algo muy al azar, no está claro, porque a algunas sí les pasa y a otras no, y realmente vienen siendo, los casos son muy pocos que se puedan realmente comprobar que el implante le causó este tipo de síndrome. Digamos que la única prevención que podríamos decir es no ponerse el implante, pues es ahí estaremos asegurando que no se produzca específicamente por un implante. Pero no hay cómo poder decirte, esta paciente lo va a hacer o no lo va a hacer porque no está realmente claro por qué se produce, quiénes les va a afectar o quiénes no, no se puede, digamos, prevenir en ese sentido. ¿Qué, digamos, si nos hemos dado cuenta o qué recomendaciones hacemos? Si ya hay una paciente que ya tiene un antecedente o un diagnóstico de una enfermedad autoinmune de otro tipo, en estos pacientes sí usualmente recomendaríamos que no se pongan ningún tipo de implante, pero como prevención para paciente que sea sana previamente no hay cómo saber a quién le va a pasar y a quién no. Bueno, los síntomas del síndrome de Asia son muy variables, es un espectro muy amplio de síntomas, que es lo que también dificulta su diagnóstico. Básicamente los principales que se producen es una sensación de fatiga constante, como de bajo ánimo, a veces se puede producir dolores de cabeza, malestar general,
Como te digo, son síntomas muy vagos que pueden producirse por cualquier cosa. Si tienes una gripa vas a tener los mismos síntomas, si tienes estrés puedes tener los mismos síntomas. Entonces digamos que la forma de pensar que de pronto esté ocurriendo un síndrome de Asia es que sean síntomas que sean muy sostenidos en el tiempo, que sean meses con el mismo síntoma de fatiga constante, que se tomen exámenes y no se encuentre otra causa, y pues que tengan su antecedente de una mamoplastia y también saber qué tanto tiempo llevan con los implantes. Bueno, digamos para concluir, quisiera agregar que en este momento, como les decía al principio, no hay estudios claros y al ser una enfermedad con síntomas tan generales, es muy difícil determinar que alguien que está presentando esos síntomas realmente tenga un síndrome de Asia o no. Entonces, en este momento nos estamos llenando de información en las redes, en las noticias, todo el mundo está hablando del síndrome de Asia y muchas veces no tienen real conocimiento del tema. Siempre, si lo sospechamos, digamos, con los síntomas que les mencioné al principio, es muy importante que sean valorados realmente por un especialista. Hemos visto pacientes que tienen todos los síntomas que uno puede pensar que tienen un síndrome de Asia, se retiran los implantes y siguen con los mismos síntomas. Eso nos confirma que no tenía nada que ver con el implante. Y también hay pacientes que al retirar el implante sí efectivamente mejoren, pero es algo que es muy al azar, o sea, no hay ni siquiera estadísticas claras que digan, ah, tal es el porcentaje de síndrome de Asia con implantes, porque como te digo, son síntomas muy generales y que muchos pacientes se terminan retirando sus implantes y siguen con sus síntomas que generalmente pues no tuvieron nada que ver con su implante. Entonces está todavía en muchísimo estudio y siempre la recomendación es, ante la duda, siempre tener una consulta por un médico especialista que sepa del tema para que los pueda guiar.